Por muchos años me ha tocado revisar pancreatitis aguda y he llevado un seguimiento sobre el tema. Y aunque la hidratación ha sido algo tan importante, pues ha recibido poca atención por los investigadores. En una revisión que hice hace unos días en el PubMed sobre pancreatitis aguda y líquidos intravenosos, encontré 62 artículos con estas dos palabras claves en los últimos 10 años. 62 artículos en los últimos 10 años. Cuando reviso los artículos, 24 analizan la hidratación. En realidad había otras cosas ahí. 9 de estos estudios eran clínicos y solo 3 prospectivos y sorteados. Quiere decir que en los últimos 10 años solo se han ocupado 3 artículos de revisar este importante tema. Hace un año tomé este tema como parte central de mi presentación, la hidratación, y concluía así: la hidratación es una medida muy importante en el tratamiento inicial de los enfermos con pancreatitis aguda. Comenzar con una carga de 20 mililitros por kilo de peso, seguida por una perfusión de 3 mililitros, ajustada a los biomarcadores de hemoconcentración, parece la respuesta a la velocidad de infusión. Y decíamos, la solución de Ringer ofrece algunas ventajas sobre la solución salina isotónica. Cuando ustedes vean el libro de memorias de Ecos Internacionales, se van a encontrar que le puse variaciones sobre un tema de hidratación y su impacto en la evolución clínica de la enfermedad. Una variación musical es una composición que se caracteriza por tener un tema musicalizador que se imita en los otros subtemas, o variaciones, por eso se llama variaciones. Guardan el mismo patrón armónico, o sea, van en la misma armonía del tema original, pero se asocia una con otra. Y difieren en los patrones melódicos y sobre todo en el tiempo en que se van ejecutando. Es por eso que, en mi opinión, la hidratación en pancreatitis aguda es variaciones sobre el mismo tema. Y escogí 4 artículos, solo 4 artículos que creo yo centran muy bien el problema. Cuando yo pensé que estaba resuelto hace un año, me encuentro estas presentaciones. El primero, firmado por Sararak. ¿Así se dice, doctor Bernal? Sararak, muchas gracias. Hace ese estudio comparativo, se fue presentado de manera oral en una de las sesiones plenarias de pancreatitis aguda. Comparan la solución salina contra el Ringer y es un estudio prospectivo, controlado y sorteado. Allí cada individuo recibió solución salina isotónica o Ringer. El protocolo de rehidratación se orientó por objetivos hemodinámicos básicamente. Evaluaron si alguna de estas tenía algún impacto sobre el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tanto al ingreso como 24 y 48 horas. El cambio en los niveles de proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y procalcitonina como biomarcadores de inflamación, y todo esto lo correlacionaron con la tasa de complicaciones locales y la mortalidad. ¿Qué resultó de esto? Incluyeron 24 enfermos para salina y 23 para Ringer. Los niveles de proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y procalcitonina se elevaron de manera similar en los dos grupos. La tasa de complicaciones locales y la mortalidad fue similar en los dos grupos. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fue estadísticamente diferente a las 24 horas de evolución, pero a las 48 horas estaba completamente similar. Esto es, de acuerdo a estos autores, no hay ninguna ventaja en la infusión de solución salina, como lo hemos hecho toda la vida, o solución de Ringer. Cuando en la sesión de preguntas y respuestas le preguntaron a mi compadre, que presentó el trabajo, por qué escogió 24 y 23 pacientes, él decía, porque ustedes hicieron lo mismo, y se lo decía a quien publicó inicialmente el trabajo que ponía la solución de Ringer como primordial en el manejo de estos enfermos.
Pero él quería saber el tamaño de la muestra, no por qué usó Ringer y por qué usó solución salina. Entonces yo me tomé la libertad de calcular un tamaño de muestra para ver si el Ringer bajaba el 50% de las complicaciones. Para ese trabajo necesitábamos cuando menos unos 260 enfermos con pancreatitis aguda sorteados, prospectivamente. Ningún estudio ha hecho esto, aunque el estudio que el año pasado les presenté del grupo español ya está publicado en extenso y recupera en un estudio multicéntrico varios, mucho más de los 240 pacientes que les decía. El impacto entre la terapia inicial sobre los desenlaces clínicos de la pancreatitis aguda se evaluó en el siguiente estudio que lo firma Stephen Berger. Este es un estudio presentado en la sesión de carteles y su objetivo fue evaluar estos desenlaces clínicos que verán abajo, asociados a la hidratación inicial de los enfermos. Y aquí tomaron a todos los enfermos del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 15 en un hospital, el Grady Memorial Hospital, en la Universidad de Emory, en Atlanta. Los desenlaces clínicos fueron la evaluación de la gravedad por un sistema muy simple que es el VISAP, utilizaron la comorbilidad de Charlson, la insuficiencia orgánica, estancia hospitalaria, necesidad de cuidados intensivos y mortalidad. Y evaluaron, como esta es una cohorte retrospectiva, el volumen de líquidos administrados y lo dividieron en terciles, aquellos que recibieron en las primeras 24 menos de 2.8 litros, los que recibieron 2.8 a 4,475, los que recibieron casi más de 5 litros en las primeras 24 horas. Interesante que en este grupo, está en Atlanta, el 80% de su población son afroamericanos y el 11% son caucásicos. La causa más frecuente de pancreatitis aguda, y esto vale la pena recordarlo porque hay un sesgo claramente de selección en cuanto a sus pacientes. Es alcohólica, la mayor parte de pacientes que vemos con pancreatitis aguda son biliares y son mujeres, pero bueno, en este caso fue alcohólica. De los desenlaces que evaluaron se muestran aquí. Aquellos enfermos que tuvieron más insuficiencia orgánica recibieron mayor cantidad de líquidos, tanto al ingreso como a las 48 horas. Y también requirieron más terapia intensiva, tenían más datos de comorbilidad y tuvieron una tendencia a mayor mortalidad. En el análisis multivariado de este estudio, la hidratación vigorosa no se asoció a ninguna de los desenlaces de mejoría clínica. Pero lo más importante es que vean en la siguiente conclusión del trabajo. La mayoría de los enfermos tenían una pancreatitis aguda leve. Entonces, uno puede concluir de su trabajo que en pancreatitis aguda leve, la administración abundante de líquidos al principio no tiene ningún resultado favorable sobre los desenlaces finales que estos autores evaluaron. Como esto sigue dejándonos un sesgo o el sabor de que hay un sesgo de referencia en que los más graves son los que más líquidos reciben, escogí este otro trabajo. Este otro trabajo viene de Cleveland y este trabajo tiene como objetivo evaluar el beneficio de la administración muy abundante de líquidos, pero ajustada al peso ideal de cada enfermo y quitando un sesgo. Todos los enfermos deberían no tener ningún dato de insuficiencia orgánica, esto es, enfermos sin insuficiencia orgánica que eran ajustados el líquido por peso corporal desde el ingreso. Es también una cohorte retrospectiva de enfermos atendidos en los sistemas de salud en la Cleveland Clinic. Excluyeron a los que tenían 2 o más criterios de mal pronóstico evaluados por Marshall y luego en un subanálisis los centraron a los sujetos con mayor riesgo de insuficiencia orgánica que ellos decidieron que eran aquellos que estaban con hemoconcentración, hematócritos elevados o nitrógeno de urea elevado o un síndrome de respuesta inflamatoria persistente.
Y llamaron hidratación agresiva a aquellos que recibían recibían 2.4 mililitros por kilo de peso ideal en las primeras horas durante 24 horas. Los grupos estaban bastante balanceados en cuanto a la presencia de respuesta inflamatoria sistémica, los niveles de hematocrito, los niveles de nitrógeno de urea o lo que llamaron hidratación exitosa. He aquí sus resultados. No encontraron ninguna diferencia entre la insuficiencia orgánica al ingreso a las 48 horas, la presencia de complicaciones renales, respiratorias o cardíacas entre los dos grupos. Los dos recibieron una hidratación adecuada y tampoco hubo diferencia entre si tenían edema agudo pulmonar o desarrollaban necrosis y los días de estancia hospitalaria. Esto es, aún ajustando por kilo de peso, al ingreso de los enfermos la hidratación agresiva no va a influir en los desenlaces finales. Es importante decir que al igual que el otro trabajo, la mayoría de los enfermos tenían pancreatitis aguda leves a moderadas. Y por último, muchos de nuestros enfermos llegan al hospital después de 24 horas de evolución y esto no había sido evaluado y me dio mucho gusto platicar con el grupo de José González de Monterrey que presentaron en cartel este estudio prospectivo. Este estudio prospectivo quiere comparar los efectos de la hidratación dirigida contra la propuesta por las guías internacionales en personas que tienen más de 24 horas de evolución, o sea que es completamente distinto a los otros. Es un estudio abierto, prospectivo y sorteado que incluye a los enfermos que tenían más de 24 horas de evolución, excluyeron a los que habían recibido tratamientos previos, los que tuvieran comorbilidades graves o hipotensión arterial o con requerimientos de aminas y a mujeres embarazadas. Dividieron a los pacientes en dos grupos, aquellos que recibieron solución de Hartmann. El año pasado aquí se comentó que Ringer y Hartmann son muy parecidos, en efecto son muy parecidos, y les dieron 1.5 mililitros por kilo por hora durante las primeras 24 horas y a los otros, de acuerdo a las guías, un bolo de 20 mililitros por kilo seguida de una infusión de 3 mililitros por kilo por hora durante las primeras 24 horas. Después de estas 24 horas, los dos grupos recibieron 30 mililitros por kilo por hora y luego de acuerdo a las variables hemodinámicas. Lo que José Alberto y el grupo encontraron en este estudio, que incluyó, como ven ustedes, 88 personas, es que no hubo diferencia en edad, género, niveles de lactato, etiología, niveles de nitrógeno de urea, hematocrito, respuesta inflamatoria o datos de gravedad evaluados por Marshall, tanto en la hidratación convencional como en la hidratación guiada, como le hacemos todos por los parámetros hemodinámicos. Los pacientes que recibieron volumen de acuerdo a las guías, pues recibieron mayor cantidad de líquidos, como era de esperarse, pero esta administración, de acuerdo a guías o la convencional, no mostró ninguna ganancia y ninguna diferencia, y tampoco en el desenlace de complicaciones locales como necrosis o, de acuerdo a criterios de Atlanta, en leve, moderada y grave. ¿Está resuelto el problema de la hidratación? Pues yo creo que vamos a seguir oyendo variaciones sobre el mismo tema. Esta variación musical, una composición a la que yo le llamo pancreatitis, caracterizada por contener un tema musicalizador común a la que yo le llamo tratamiento inicial, que se imita en otros subtemas o variaciones, las cuales guardan el mismo patrón armónico, en este caso la hidratación, y cada parte se asocia una con otra, sin duda difieren en los patrones melódicos, cantidad de líquido, volumen, administración inicial. Pero al menos ya sabemos algo de todo esto, el tempo. Tiene que ser precoz. No podemos perder más de 24 a 48 horas en hidratar a nuestros enfermos con pancreatitis aguda, sea leve o sea grave. Y probablemente ahí es la clave. No es lo mismo el paciente que tiene datos de que va a tener una pancreatitis aguda leve, en donde la hidratación puede ser con lo que tengamos y ni siquiera vigorosa, sino
indicada de acuerdo a sus parámetros hemodinámicos, de aquellos graves en los que seguramente tendremos que modificar nuestras estrategias de tratamiento. Mientras esto pasa, espero que los Panchos me vuelvan a invitar el año que entra y les traigo lo que hay de hidratación para el año próximo. Muchas gracias.